Bueno, muchísimas gracias. Yo antes de comenzar quiero agradecer al doctor Abelardo Arvin, a la contadora Dora Rivero y a todos quienes forman parte de la organización de este gran evento, haberme posibilitado poderme comunicar con ustedes y traer acá mi mensaje. Y digo mensaje porque voy a hablar de un tema que posiblemente tenga mucho que ver con lo que estamos viviendo los argentinos en estos tiempos, fundamentalmente. Aunque yo soy de los que creen y de los que piensan que este es un tema permanente de discusión, debería ser un tema permanente de discusión en nuestro país, en nuestras repúblicas y de parte de todos los ciudadanos de la Argentina. Y vamos a poner primero en marco sobre qué vamos a hablar. Control público, importancia como institución de la República. ¿Qué es una institución? Se supone que las instituciones de una república son las reglas de juego que una sociedad establece en el marco de una constitución para resolver sus conflictos, para convivir armónicamente en el marco de esa sociedad. Cuando hablamos de control público, hablamos de la necesidad de controlar a quienes hacen uso de los dineros de los fondos públicos como representantes del Estado. Y entendemos, desde nuestra humilde óptica, que el control público es una institución fundamental, y sobre todo en un Estado democrático de derecho, porque posibilita una mayor calidad institucional y además es un importante componente de la gobernabilidad. Fíjense en dos problemas bastante serios y dificultosos hoy por hoy en la vida política argentina. No tenemos calidad institucional, tampoco tenemos gobernabilidad. ¿Y qué implica la gobernabilidad? Gobernabilidad implica que los ciudadanos adopten y acaten las medidas del gobierno, que el gobierno sienta acompañamiento de parte de los ciudadanos para llevar adelante sus políticas. ¿Y qué implica la calidad institucional? Implica el funcionamiento adecuado de todos los resortes, instituciones, reglas de juego que se establecen por parte de una sociedad en el marco de una constitución. Y esto no está funcionando bien. Si bien vamos a tomar el ejemplo nacional, pero creo que esto es inherente a todos los modelos de estados en la Argentina, nacionales, provinciales y municipales. Pero para hablar de control público necesitamos recordar brevemente que estamos fundamentalmente en una organización que se llama Estado, que sin duda representa la más compleja expresión del modo de convivencia humana, que es ese tipo de organización que surgió con la evolución del hombre mismo, que en la antigüedad quizás se fue reuniendo en familias, en fratrias, luego en tribus, luego en ciudad, modelo de organización social que primó allá por la edad antigua, por la edad media, hasta que apareció el Estado. Aun cuando, fíjense en ustedes, Aristóteles, 250 años antes de Cristo, ya definía el Estado. Y permítanme que les mencione una parte de su definición cuando él señalaba que los objetivos del Estado o el fin del Estado debía ser la realización de la virtud y de la felicidad humana. Vaya si no es un tema que hoy deberíamos traer a colación también para discutir, porque si el Estado no procura la virtud y la felicidad humana, entonces muchos empiezan a cuestionar verdaderamente el funcionamiento de esa organización del Estado. Y lo decía Aristóteles hace miles de años. Exactamente no les puedo dar la cifra, pero fue escrito en el libro La Política, un libro muy conocido, de los más conocidos quizás de Aristóteles. Y el Estado nace como una forma de asociación para defender fundamentalmente y proteger los intereses de todos quienes integran ese Estado, de todos y cada uno de esos hombres.
Y cada una de esas sociedades que fue conformando la organización Estado, indudablemente lo fue haciendo o construyendo conforme a las características que esa sociedad tiene. Es decir, como dice allí en la Filmina, nace como una construcción de la sociedad que lo integra. Es decir, no nos trajeron un modelo de Estado de algún planeta externo y nos lo impusieron a esta sociedad. Nosotros, como en todos los países del mundo, fuimos construyendo el modelo de Estado en que nos vemos insertos. Y ese Estado fue evolucionando a través del tiempo y como hoy lo conocemos, fundamentalmente el Estado moderno, como bien lo dicen los juristas, tiene significativamente la impronta de la Constitución. Por eso se habla de Estado moderno y constitucional. El derecho comienza a limitar al Estado y este se origina a partir de la consolidación de las monarquías europeas en el siglo XVII o XVI, con tres elementos fundamentalmente: la población, el territorio y el gobierno. Todos definen que este modelo de Estado que hoy conocemos, que surge por esos tiempos, ¿no es cierto?, es el resultado de la cultura política occidental, indudablemente. Porque también por esos tiempos nace la Constitución como marco jurídico fundamental para establecer a través de esta norma cuáles van a ser los preceptos a los que se van a someter todos los ciudadanos que conviven en el marco de una sociedad conformada en un Estado. Entonces, ya el Estado se estructura en base a un pacto social, toma importancia la sujeción de las instituciones a las normas, el poder radica en el pueblo, comienza a aplicarse el principio de la distribución del poder y se establecen límites al ejercicio del poder. Y en este último punto, precisamente, surge este concepto que conocemos como control público, para establecer límites al poder, fundamentalmente para ello. Y el control público es de naturaleza política, indudablemente. Quien pretenda establecerlo con otro marco o con otro tipo de naturaleza, indudablemente se equivoca. Es de naturaleza política, forma parte de la estructura del poder. Está inserto en el sistema republicano de gobierno y debe ser abordado desde la base de dos conceptos fundamentales: la soberanía y el poder. El sistema republicano de gobierno establece precisamente la división de poderes y que es el Estado moderno y constitucional que empieza a surgir a partir fundamentalmente del siglo XVIII, con todos los pensadores e intelectuales que dieron lugar al modelo de república, primeramente en Europa y después en el mundo entero. Y el control público se empieza a fortalecer, aun cuando ya existía desde la antigüedad, donde el control público era una suerte de sinónimo de juzgar, porque al no existir mecanismos institucionales basados en una norma jurídica constitución, las decisiones y todos los resortes de control se fijaban desde el propio poder, se controlaba en definitiva para el monarca. Entonces controlar era similar a juzgar. Es decir, el que no rendía cuenta debidamente, el que cometía errores en el manejo de los fondos públicos, se lo juzgaba directamente. Y se establecía la pena que, en definitiva, el monarca podía llegar a mencionar o a definir. Pero ese control público también fue evolucionando y al surgir el modelo de la República como modelo de gobierno en el mundo, también se fue acoplando como un resorte más para limitar al poder al control público. Por ende, y si ustedes se remontan a la historia, van a ver que el modelo de organización Estado, el control público, el presupuesto
como institución de planificación y de control, y la cuenta general del ejercicio como una suerte o cuenta de inversión como una suerte de corolario del presupuesto, todos esos institutos nacen y surgen precisamente en el mismo tiempo. Y todos tenían un solo objetivo, una sola finalidad, que era la de fijar y establecer límites al poder. Recuerden, además, que veníamos de manejos de poder omnímodos absolutistas y tremendamente autoritarios. Entonces fue toda una conquista para el hombre lograr ese modelo de organización social y todos esos instrumentos o institutos que posibilitaban el control, el limitar al ejercicio del poder. ¿Y cómo está en nuestro país? Yo siempre digo que el control público hay que dividirlo en dos patas, dos partes, si se quiere. Lo que yo denomino control institucional y el control de la hacienda pública. El control institucional es el control entre los poderes, aquel que funciona como principio republicano, aquel que está establecido fundamentalmente en la Constitución. Y por otro lado, el control de la hacienda pública entendida como la estructura administrativa del Estado, ¿no es cierto?, que a través del presupuesto recauda y gasta para cumplir con el objetivo y las finalidades públicas. Ese control lo ejercitan o lo ejecutan los denominados órganos de control. Pero va muy de la mano el control institucional y el control de la hacienda pública. No se los puede separar. Por lo tanto, cuando nosotros analizamos y evaluamos el funcionamiento del control público, no tenemos que hacerlo únicamente al órgano de control, sino tenemos que ver cómo está funcionando el control institucional. Porque indudablemente allí está fundamentalmente las deficiencias y las significativas dificultades que el control público tiene. Y repasemos un poco cuáles son los mecanismos constitucionales que tiene esto que yo denomino control institucional o relación entre los poderes. Fíjense que entre los más significativos que rescato para el poder legislativo, interpelaciones ministeriales, pedidos de informes, comisiones investigadoras y el más quizás duro de todos esos controles que puede llegar a ser el juicio político. Ahora recordemos y reflexionemos, hace tanto tiempo, o cuánto tiempo hace, mejor dicho, que ustedes no escuchan de alguna interpelación ministerial en este país, de un pedido de informe que además no se demore todo el tiempo que el funcionario del Ejecutivo pretenda establecer, comisiones de investigadores, la última que recuerdo que funcionó de alguna manera adecuadamente, y estoy hablando a nivel nacional, fue aquella de la IBM Banco Nación a finales de los 90. No sé, quizás Abelardo me pueda recordar alguna más nueva, más moderna, más cercana en este tiempo. Juicio político, nunca se hizo un juicio político en el país a ningún funcionario de primer nivel. Nunca se lo ejercitó a este mecanismo que está establecido en la Constitución desde 1853. No es que se incorporó recientemente. Y vamos a los mecanismos que tiene el otro poder, el judicial. La inconstitucionalidad de leyes y decretos. Miren, desde el 90 hasta acá, creo que hemos soportado los argentinos leyes totalmente contrarias a los preceptos constitucionales. Sin embargo, no recuerdo, y ustedes quizás me puedan
apuntar, si recuerdan alguna declaración de inconstitucionalidad por parte del Poder Judicial, de inconstitucionalidad de ley o de inconstitucionalidad de decreto, porque ambas cosas se han contravenido en muchas ocasiones. Sin ir más lejos, la famosa modificación del artículo 37 de la Ley 24.156 a nivel nacional, que le da facultades al jefe de gabinete para modificar el presupuesto. Resulta que el presupuesto fue ideado como una institución de la República que posibilita la relación entre los poderes, donde el pueblo, a través de su representante, le otorga facultades al Ejecutivo de qué es lo que va a hacer con los fondos que recauda. Esto está establecido en la Constitución y resulta que por una ley se modifica ese artículo constitucional o se lo avasalla directamente y se le da esas facultades al jefe de gabinete, con lo cual hoy los presupuestos nacionales, ¿no es cierto?, se terminan ejecutando totalmente desvirtuados respecto a lo que se aprobó originalmente en el Congreso de la Nación. Desvirtuando indudablemente todo el funcionamiento institucional y de la República. Si este es uno de los mecanismos institucionales fundamentales de la República. Habeas corpus, acción de amparo, revisión de actos administrativos y amparo por mora de la administración. Otra de los mecanismos, otra de las facultades que el Poder Judicial tiene para controlar a los otros poderes, fundamentalmente al Ejecutivo, con todas las dificultades que nosotros vemos del funcionamiento de este poder también. Para el propio Poder Ejecutivo hay un mecanismo de control como el recurso jerárquico, la revisión en sede administrativa, la homologación de actos, inspecciones, los controles técnicos, administrativos y contables. Bueno, de todo esto, mis amigos, en las provincias en general y en el Estado Nacional en particular, es como que es una práctica administrativa olvidada. Y vamos a ser francos y sinceros, vamos a hablar como son las cosas hoy. ¿Por qué digo esto? Porque tiempos atrás existía, ¿no es cierto?, la advertencia por parte del funcionario de menor rango cuando alguien de mayor rango le estaba ordenando una cuestión contrario a las normas legales o contrario a las normas administrativas vigentes. Él podía advertirle al funcionario de mayor rango diciéndole: mire, me está ordenando algo que no corresponde. Yo lo puedo hacer, pero si usted me lo ordena teniendo en cuenta esta advertencia. Hoy eso ya no existe. Vamos a ser sinceros. Esto hoy en la práctica ya no existe. Guay con que alguien quiera hacer un tipo de advertencia de estas características. La represalia puede ser enorme, que diría escritor conocido, ¿cómo se llama? La represalia. La venganza será terrible, exactamente. Y para el pueblo, estos mecanismos son las quejas, reclamos, referéndum, voto popular, el veto popular y el sufragio. Cosas que, bueno, eso medianamente creo que está funcionando, si se quiere, pero que no hace al control institucional y al control interpoderes. Pero volvamos de vuelta a lo que es estos conceptos de soberanía y poder, a los que yo pongo énfasis para el mejor funcionamiento del control público, porque creo que es fundamental, y es de allí el análisis sobre el cual yo puedo partir para hacer un diagnóstico más, o tratando de hacer un diagnóstico más acertado de estas dificultades de funcionamiento. La soberanía reside en el pueblo de la nación. Así surgió el modelo republicano como modelo o como sistema de gobierno,
Por lo tanto, es el pueblo de la nación la que tiene la potestad para crear un gobierno y dotarlo de poderes que son delegaciones de las soberanías. De allí surge inclusive la representatividad. Es decir, el pueblo elige a sus representantes, le delega ese poder para que lo ejerza por un tiempo determinado, pero al mismo tiempo esa representatividad va vinculada, va unida a la responsabilidad del funcionario, cuya principal y más significativa o más importante de esas obligaciones es la de rendir cuentas. Representatividad implica rendir cuentas. Representatividad, responsabilidad, rendir cuentas van totalmente de la mano. Y el poder político es el control social de los detentadores del poder, de lo que recibe precisamente en función de la representatividad por parte del pueblo, pero ese poder se restringe, se acota, se normatiza a través fundamentalmente de la Constitución. Pero analicemos más detenidamente cómo ha sido el funcionamiento y comparemos estos dos conceptos en las distintas sociedades, en las distintas culturas, si se quiere. Veamos en Europa, allí surge este modelo republicano de gobierno. Pensadores como Montesquieu, Rousseau en Francia, Locke en Inglaterra o Sieyès en Alemania le dieron origen, fueron los que idearon este modelo de Estado. Y ellos fundamentalmente comienzan diferenciando lo que era Estado con la sociedad. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando esta idea surge, había una confusión de la hacienda pública con la hacienda privada del monarca. Era como si fuera la misma cosa. Por ahí tenemos algún parecido, ¿no? En algunos tiempos surgen cosas medias parecidas. Pero ellos distinguían fundamentalmente estas dos cosas. Además surge el Estado liberal clásico. Ellos dan lugar al surgimiento de ese Estado liberal clásico. Liberal en todo el sentido de la palabra. Porque recuerden que ellos fundamentalmente atentaban contra, o iban o luchaban contra ese absolutismo monárquico, contra el autoritarismo que primaba en esos tiempos. Por lo tanto, para poder distribuir de mejor el poder, lo dividen en tres órganos: ejecutivo, legislativo y judicial, y distribuyen funciones, y establecen control institucional en los poderes. Y de allí nace también lo que se conoce como la teoría del poder constituyente. Pueblo soberano, representación del pueblo y todos los condimentos que de alguna manera venimos mencionando en esta locución. En Estados Unidos, los norteamericanos toman mucho de este modelo. Tanto Madison como Hamilton, los que de alguna manera son considerados los padres de la Constitución norteamericana, reafirman todos estos principios y crean el modelo de república vigente de 1776 en Estados Unidos de Norteamérica. Pero ellos ponen mucho más énfasis en que la división de poderes debía tener controles mutuos entre los poderes, que eso se debía fortalecer para evitar precisamente el disloque del poder, es decir, que un poder empiece a tomar preeminencia sobre los otros poderes. Buena parte de los mecanismos que yo les mencionaba de la Constitución argentina son tomados de esa Constitución y fueron de alguna manera ideados y establecidos precisamente por estos dos pensadores norteamericanos, tanto Madison como Hamilton. Y veamos cuáles son las características en Argentina ahora. Muy brevemente, esto se puede hablar mucho tiempo, se imaginan, pero estoy tratando de ser lo más breve para no dilatar demasiado mi exposición. En la Argentina, el modelo de república, el modelo de Estado constitucional,
De alguna manera se lo debemos en gran parte a los pensadores de aquellos tiempos, fundamentalmente Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento. Ustedes habrán escuchado verdaderamente nombrarlos como dos personas que fueron muy influyentes, sin duda, en la construcción del Estado Nacional en nuestro país. Pero ¿qué se apuntaba fundamentalmente cuando se construía en allá por 1853? Nos situemos en esos tiempos. Era transformar la anarquía imperante. Por lo tanto, había que fortalecer el poder ejecutivo, darle la mayor cantidad de potestades y de facultades y de atribuciones que le permitan superar ese estadio de tanta anarquía que vivió el país desde 1810, esos casi 50 años, hasta 1860 que termina de organizarse el país. Por lo tanto, no se ponía énfasis en los controles institucionales ni tampoco en el equilibrio del poder. Y esto me voy no a lo que dice la Constitución, sino a las verdaderas costumbres políticas que fueron surgiendo y naciendo en esos tiempos en nuestro país. Eso con respecto al tema del poder. Por lo tanto, ya nacimos con el problema de un poder ejecutivo con demasiadas atribuciones, con demasiadas fortalezas. Y el otro concepto, la soberanía. Había poco convencimiento de la soberanía del pueblo, no solamente en los pensadores, sino que casi nula en el conjunto de la sociedad. ¿Y por qué? Recordemos que en esos tiempos en la Argentina había más de un 80% de analfabetos. La situación social y cultural era paupérrima. Por lo tanto, todos aquellos iluminados pensadores que tenía la Argentina en aquellos tiempos, ¿qué pensaba fundamentalmente? En la inmigración, en traer gente de otras latitudes a los fines de que pudiera asentarse en el país y modificar significativamente la cultura y el estado social de nuestra sociedad. Por lo tanto, la inmigración extranjera no solamente figuraba en la Constitución, sino fue impulsada como una política muy activa desde los comienzos de la organización nacional. Y ese periodo, como una suerte de transición, que Alberdi inclusive lo menciona en sus bases, en su libro Bases constitucionales para una reforma, para una construcción del Estado Nacional, Alberdi las menciona y diciendo que esto debía ser al menos un periodo de transición que dure por un tiempo, 30 o 50 años, hasta que en el país tengamos una cultura diferente. Porque, bueno, esos primeros legisladores de esos tiempos eran personas, en muchos casos analfabetas, porque surgían del pueblo elegido a través del sistema que se había establecido en la Constitución del 53, y esa precisamente situación duró prácticamente hasta 1912, o sea, se cumplió de alguna forma el precepto de Alberdi, cuando recién se instaura el voto obligatorio y el voto universal. Digamos además que desde 1853 a 1912 las elecciones eran una tremenda, con tremendas irregularidades, y se cometían todo tipo de ilícitos, inclusive ustedes habrán leído por allí, y con acierto de muchos historiadores que se ocuparon del tema, decir que cada elección era una balacea interminable. Se mataban, se agarraban a los tiros, la gente votaba 3, 4 veces, o sea, sucedía de todo. No había verdaderamente una cultura cívica y menos republicana o democrática en este país. En 1912, con la instalación de la ley Sáenz Peña, el país comienza a funcionar un poco más adecuadamente, aun cuando quedaba casi la mitad de la población sin poder votar porque todavía no existía el voto femenino. Por lo tanto, votaban los hombres, pero eso sí, podían votar todos.
Y ahí es donde también surge otro problema en el desequilibrio del poder, que fue esa interrupción de la normal evolución de la cultura política con los golpes militares que comienzan en el año 30 y se dilatan hasta el año 1983. Más de 50 años entre golpes militares y salidas electorales que no terminaban de afianzar en absoluto el funcionamiento del Parlamento como órgano de representación de la sociedad, es decir, el espejo de lo que la sociedad supuestamente pensaba o sentía o quería o buscaba como necesidades para satisfacer, y todo concentrado precisamente en un solo mandamás, que por esos tiempos era en general un general, valga la redundancia. Y esto, lejos de mejorar, en mi punto de vista, con la reforma del 94 se agudiza. ¿Y por qué digo se agudiza? Porque más allá de todos los esfuerzos que pudieron haber hecho demócratas como Alfonsín u otros tantos que participaron de aquella convención, se terminó imponiendo la reelección presidencial, para mí una cuestión que deberíamos revisar los argentinos, porque ahí está buena parte de la concentración del poder. Si no, miremos cómo funciona Uruguay y Chile. Los dos países con menos autoritarismo y más democráticos de Sudamérica no tienen reelección. Son los dos únicos países que mantuvieron el régimen de un solo mandato presidencial. Después puede haber alternancia, como sucedió con la actual presidenta de Chile, pero después de un periodo, no dos en forma continua. Además de esa Constitución del 94, con su reforma trajo consigo los decretos de necesidad y urgencia, que fueron de alguna manera otra delegación y otra atribución que de última el Congreso de la Nación le estaba dando al Poder Ejecutivo. Y con la creación de la figura del jefe de gabinete, en realidad, ideada para ver de qué manera se podía menguar el presidencialismo en nuestro país, en realidad no funcionó. No funcionó porque terminó gestándose una suerte de apéndice del Poder Ejecutivo, tratando de ser de alguna manera quien absorbiera los costos políticos desde la presidencia, pero no para menguar la figura presidencial, ni tampoco ideado como puede funcionar en Europa, donde verdaderamente el jefe de gabinete es quien gobierna, ¿no es cierto?, el estado de un país. Y veamos ahora, además de todas estas cuestiones que tienen que ver con las instituciones, el control de la hacienda pública, las dificultades que también los argentinos venimos teniendo. Si nosotros pensamos que en el control de la hacienda pública están los órganos de control, está el presupuesto y está la cuenta de inversión que dijimos como corolario del presupuesto, como los tres institutos fundamentales del funcionamiento del control público en la Argentina, hubo un inadecuado uso de estos institutos básicos del régimen republicano. Y rápidamente les muestro algunas estadísticas para que ustedes vean. Con respecto al presupuesto, solo en 3 oportunidades, desde 1900 a 1941, se envió el proyecto de presupuesto en tiempo y forma. Como verán, no es un problema actual, es un problema que data de toda la historia de la cultura política argentina. De los 42 periodos presupuestarios corridos en esos años, los presupuestos de 27 ejercicios fueron votados estando ya en curso el ejercicio anual. Desde 1930 a 1983 sucedió lo mismo, con el agravante de los sucesivos golpes militares que impedían el funcionamiento del Congreso Nacional. Recién en 1992 se comenzó a cumplir los plazos constitucionales y legales de tratamiento y aprobación. Porque recordemos que durante todos los periodos militares
al no existir el Congreso, eran aprobados por una suerte de la Junta Militar gobernante. Con las cuentas de inversión pasa una historia más o menos similar. La primera, desde 1853, la primera que se mandó fue recién en 1864. En el año 65 ya fue la primera que no se remitió. Estas son estadísticas que están publicadas en varios libros que tratan en la materia sobre estos temas. De 1867 al 77 no se enviaron las cuentas al Congreso. La cuenta general, la primera rechazada y devuelta al Poder Ejecutivo fue en 1914. Desde 1925 al 43 la aprobación fue automática. En el 86 se aprobaron las cuentas del 73 al 75 y se rechazaron las del 76 al 83, pero no por ningún análisis técnico y administrativo, sino como ustedes podrán apreciar por cuestiones políticas. El peronismo tenía buena influencia en las cámaras en aquel tiempo y logró sacar airosas las cuentas del 73 al 76, tan luego. Pero la del 76 al 83, como ya los militares estaban con las acciones muy bajas, todas se desaprobaron. En 1994 se aprobó las cuentas del 89 y 90, en el 95 la del 91, en el 96 la del 92 y en el 98 se aprobó la del 93. Y bueno, sigue este menjunje de todos esos tiempos respecto a las cuentas de inversión en la Argentina. Ustedes me dirán, ¿en las provincias probablemente funciona diferente? No. Del estudio que yo hice, en la mayoría de las provincias argentinas, todas tienen las mismas dificultades con la cuenta de inversión. Si bien los presupuestos se mandan en tiempo y forma a partir ya de un tiempo atrás, 15 años, 20 años, más o menos el tiempo de la nación, pero las cuentas de inversiones no se mandan en tiempo y forma, o si se mandan, las legislaturas respectivas, como el Congreso de la Nación, no las trata o las trata 5 años después cuando ya han perdido absoluta actualidad y ya no tiene sentido el análisis de esa cuenta general del ejercicio. ¿Por qué? O de esa cuenta de inversión. ¿Por qué? Porque en general ya se las trata cuando los gobiernos al que corresponden ya se han retirado de la función pública. Situación que lo mismo sucede con las cuestiones o los procesos judiciales. Recién lo tratan cuando pasan el tiempo y ya no está en el ejercicio de su función. Y con respecto a los órganos de control en la Argentina, y esto para mostrar que esto viene desde mucho tiempo, que viene de toda la vida en el país. Este cuadro, que lo saqué del libro de Humberto Petrei, un escritor que escribió sobre presupuesto y control público, que lo vi precisamente al libro allí hace un rato, que fue funcionario del BID, que escribía respecto a una comparación de los órganos de control en los distintos lugares del mundo. Fíjense en que en Estados Unidos la creación del órgano de control data de 1921. En Inglaterra de 1866, 1901 Australia, España 1924, Brasil 1891, Chile 1927, México 1824, la Contaduría Mayor de Hacienda y la Contraloría de 1917. En general, como verán, hemos traído, esto está de todos los países, pero yo traté de extraer lo más cercano a nosotros. Todos los órganos de control, como verán, surgieron a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. En nuestro país, el órgano de control primero de la nación se creó en 1956, el viejo Tribunal de Cuentas. Ni siquiera lo creó un Congreso o las cámaras de senadores y diputados. Lo creó un decreto ley firmado por una junta militar. Recuerden, Revolución Libertadora. Respecto al presupuesto, este cuadro lo saco de un estudio que hizo la Universidad Nacional de San Martín.
corresponde a ejercicio 2012. Fíjense en millones de dólares. El presupuesto de Argentina, de la Auditoría General de la Nación, 11 millones de dólares. El de Bolivia, 6. Brasil, 266. Chile, que se supone que es más chico que Argentina, 4 veces más, 46 millones de dólares. Colombia, 7 veces más que la Argentina. Costa Rica, un país pequeño, chico, 1,5 veces el presupuesto de Argentina. Ecuador, un país también mucho más chico, 4 veces más que el presupuesto de Argentina. Y así como verán, Guatemala, México, 6 veces más, Nicaragua casi el presupuesto que tiene la Argentina, Panamá 3 veces más, Paraguay, bueno, de los pocos que no lo supera, Perú 3,5 veces más, Puerto Rico 4 veces más. Entonces analizamos el tiempo en que nació, el presupuesto con el que funciona. Obviamente que tenemos problemas serios, ¿no? en este tema. Por eso quise traer para reflexionar sobre que el control público, una institución tan importante en el funcionamiento del Estado, de la República, tenga este diagnóstico tan, si se quiere, difícil, dificultoso y hasta lamentable en algunos puntos. ¿Cómo hacemos para revertir esta situación? Yo creo que estos problemas no se solucionan ni con cambios normativos, ni siquiera cambios constitucionales, tampoco con el cambio de modelo de órgano, porque hoy ha entrado en modalidad, en Salta, que hay auditoría, cámbiala por el Tribunal de Cuentas, volver al Tribunal de Cuentas, o en algunos tribunales de cuentas poner la auditoría. No pasa por el modelo de órgano. Tampoco con la incorporación de herramientas de control y técnicas. No. ¿Saben por dónde pasa? Por respetar la Constitución. Lisa y llanamente por respetar la Constitución. Si todo está en la Constitución. ¿Cómo debe funcionar el presupuesto? ¿Cómo debe funcionar la cuenta de inversión? ¿Para qué están los órganos de control? ¿Sí? Y además, la decisión política de que el control se ejercite en este país. Eso es fundamental que logremos. Y esto no lo vamos a lograr esperando que venga del poder. Esto lo vamos a lograr en la medida en que vamos tomando conciencia de esta situación y como ciudadanos empecemos la famosa lucha que pueda revertir esta situación. Esto nos va a traer calidad institucional, esto nos va a traer además gobernabilidad y vivir en una sociedad más armónica. Fortalecer los controles entre los poderes hacia una democracia representativa y el control desde la gestión. Indudablemente, estas cosas son de las que yo entiendo como factores exógenos. Control entre los poderes, que esos mecanismos que veíamos hace un rato funcionen efectivamente. Que el Congreso funcione como una verdadera representación de la soberanía, como una representación del pueblo y no como una escribanía del gobierno ejecutivo de turno. Que el Poder Judicial fuera nuestro guardián de las garantías constitucionales y no sometido a los designios también del poder de turno. Eso nos va a dar el salto de calidad en los controles institucionales. La democracia más representativa, bueno, ya sabemos que en el mundo, en la historia y en nuestro país hemos tenido inclusive restricciones y alteraciones de la vida democrática, ¿sí? En el mundo entero, inclusive en Europa, con las famosas guerras mundiales, recordemos. Pero creo que vamos a tener que ponernos a pensar seriamente en esa reflexión que don Guillermo O'Donnell, aquel politólogo de los que yo considero más importante que dio la Argentina en los últimos 50 años y que murió hace un par de años atrás,
nos refrescaba que la democracia representativa implicaba fundamentalmente el funcionamiento de acuerdo a lo que el pueblo resolviera. Y decía que en Latinoamérica se imponían no las democracias representativas, sino las democracias delegativas, que era un producto de factores históricos, culturales, y quizás por la severidad de los problemas socioeconómicos que tuvo que enfrentar esta región del mundo. Y esa democracia delegativa, les voy a leer textualmente lo que él mencionaba, se encarnaba con un presidente tremendamente fortalecido en el poder, principal definidor y guardián de los intereses nacionales, que estaba por encima de los partidos políticos. Los tribunales o el Poder Judicial y las legislaturas o el Congreso eran un estorbo para su gestión. Cualquier control se veía como un impedimento a lo que le han delegado al presidente como autoridad para gobernar. Ese presidente además es fuertemente individualista y el pueblo tiene una actitud pasiva y complaciente. No existen los controles horizontales y por ende, ¿verdad?, lo único que existía eran los controles verticales, es decir, el sufragio o los mecanismos por el cual se los convocaba al pueblo. Y yo creo que todo eso tiene mucho que ver con la realidad que vivimos, amigos. En la Argentina y en todo Sudamérica vivimos una suerte de democracia delegativa. Votamos y nos olvidamos de controlar. Y las instituciones quedan todas total y absolutamente subsumidas y sometidas a los designios de esa autoridad fuerte que ejerce la presidencia de la nación. Aunque hemos tenido situaciones ambivalentes, ¿no? Porque da la casualidad, o no sé, creo que no hay casualidad, hay causalidad en esta historia. Los partidos los presidentes que provienen de un partido han sido así de autoritarios siempre. Y del otro partido que tocó gobernar en los últimos 30 años se tuvieron que ir antes, precisamente porque no tenían fortalecido esa autoridad. Cuestión que, bueno, da para mucho hablar y es muy largo para comentarlo, pero indudablemente que también nos tiene que obligar a reflexionar qué pasa en la cultura política argentina, desde la sociedad, que en definitiva termina buscando esos autoritarismos para que se hagan cargo del ejercicio del poder, casi absoluto. Los factores endógenos, y esto como vinculados a los factores internos, la relación del control público con el Parlamento. Se supone que el control político debe ir de la mano del control técnico, por ende deben estar estrictamente vinculados. Y creo que en el mundo entero y en el mundo más desarrollado, así se impone ese modelo. La reglamentación del artículo 85 de la Constitución Nacional, y me refiero sí al modelo nacional, no se ha reglamentado. En el año 94 se sancionó la Constitución y nos decía en ese artículo 85 que había que reglamentar, a sacar una nueva ley para el ejercicio de los órganos de control en la República. Y no se la sacó. O sea, esta es una asignatura pendiente del Congreso de la Nación, que es quien debe sancionar esa ley desde el año 94. Ya llevamos más de 20 años. Mayor presupuesto para los órganos de control, ustedes lo vieron, indudablemente. Miren, a mí me tocó hace unos años atrás, en compañía de 3 amigos, compañeros de la maestría, una de ellas presente hoy, a la cual me enorgullezco de presentarla, que vino precisamente a acompañarnos en esta locución. Nos tocó ir a Brasil en una suerte de pasantía, como un trabajo final de la maestría que habíamos cursado. Y conocimos el funcionamiento del Tribunal de Cuentas de Brasil.
no se imaginan la diferencia abismal que hay entre un vecino nuestro, que no está tan lejos, digamos, porque no estamos hablando de un país europeo o norteamericano, no, de Brasil. Infernal la diferencia que hay respecto al funcionamiento de la Argentina. Miren, el edificio para la capacitación que tiene el Tribunal de Cuentas de Brasil, no sé, creo que es como el edificio de la Auditoría General de la Nación actual. El edificio de la capacitación. Tienen 2 carreras de posgrado en convenio con las universidades que ellos desarrollan para la capacitación de su gente. Todos los funcionarios de gerente para arriba en el Tribunal de Cuentas de la Nación, que son como 60 o 70, gerente y subgerente, deben estudiar 3 idiomas: inglés, español y obviamente manejar el portugués. Y lo obligan en tiempos además no correspondientes al trabajo, sino en un extra, para poder capacitarlos de mejor manera, porque entienden que además el Reino Unido y España son los 2 países que mejor le pueden proporcionar capacitación. En las políticas de comunicaciones también conocimos allí en Brasil, por ejemplo, una política que se debería instrumentar acá en la Argentina. Es un buen ejemplo para tomar. Fíjense en que allá el presupuesto del tribunal que veíamos hace un rato de casi más de 80 millones de dólares con respecto a los 11 de Argentina, ellos lo justifican en todas las contrataciones o cuando detectan irregularidades, la cuantifican, la van cuantificando y de esa manera muestran como una suerte de balance anual: nosotros gastamos esto, pero hemos logrado recuperar para el Estado esto. Fíjense en un ejercicio clave, fundamental, que nos hace inclusive a los ciudadanos comunes controlar cómo funciona ese órgano de control. Y bueno, con la cuenta de inversión, se supone que la cuenta de inversión es la rendición de cuenta que en este país obviamente nunca se cumplió adecuadamente. Y bueno, como conclusión, ¿qué les puedo decir? Que en realidad estas reglas de juego que no se respetan, estas instituciones fundamental como es el control y que no se respeta como regla de juego instrumentada, nos repercute obviamente en la calidad institucional, como decíamos, pero que en el fondo, como verán ustedes, no es una cuestión de un gobierno o de 2 gobiernos o de estos últimos tiempos, de estas últimas etapas de la democracia. Es una cuestión de la cultura política argentina desde sus orígenes. Revertir esto indudablemente que no va a ser sencillo, sino que es más que complejo. Y fíjense en Gordillo, que ayer lo escuché acá en una exposición, lo mencionaba en el año 1981 a este tema que yo estoy hablando, en cierta forma, con otras palabras, en una cuestión más resumida, en un libro que él tiene respecto al control de la administración pública. Ya mencionaba en ese tiempo el mal funcionamiento del control público en 1981. O sea que esto tiene que ver con la cultura política de las instituciones de la Argentina. Douglas North, que yo mencioné, que establecía que las instituciones son las reglas de juego en una sociedad, o más formalmente son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Nosotros creo que nos terminamos dando cuenta luego de este análisis que indudablemente hay reglas de juego que no las queremos respetar los argentinos. Y esto exceden a las normas jurídicas, exceden, como les decía hace un rato, a los modelos de órgano, exceden a las normas técnicas y procedimientos de control. Y acá está el verdadero punto de discusión. Por lo tanto, para la transformación va a haber que luchar mucho y fundamentalmente tomar conciencia como ciudadanos para poder revertir este proceso. Mucho, al menos de mi parte,
le doy como importancia al control público para que repercuta el mejor funcionamiento de esa institución en el funcionamiento global de la sociedad. En la medida en que mejor control público tengamos los argentinos, mejor va a funcionar la sociedad. Y esto tenemos que entenderlo fundamentalmente quienes habitamos este suelo. Muchísimas gracias. Hay una frase, le dejo, de Montesquieu, que ya decía en aquellos tiempos, del 1748, en el libro Espíritu de las Leyes, que es una experiencia eterna, que todo hombre que tiene poder se inclina a abusar de él, y va hasta donde encuentra límites. Los argentinos tendremos que empezar a trabajar para encontrarle límites al poder. Si no, muy difícilmente encontremos una buena convivencia. Muy bueno.